Bueno, arrancamos. Para los que no me conocen, yo soy Ivana Sagastume, soy médica anestesióloga y los acompaño en anestesia de alta complejidad con la clase de obstetricia. Les pedí subir la clase antes porque tenía audio, no sé si pudieron chusmearla antes de la clase. La idea es hoy sacarse dudas y resolver unos casos clínicos como para tratar de englobar todo lo que les dije en la clase del PowerPoint. Así que arrancamos y me dicen, ¿alguien tiene alguna duda en particular respecto a la clase? Si no, vamos con los casos clínicos. Y lo hacemos bien interactivo, así todos participan y se llevan por lo menos las cosas más importantes de la clase. Bueno, vamos a hacerlo entonces juntos a los casos clínicos para que podamos ir avanzando juntos. Si no, les doy la misma clase, digamos que está subida, como ustedes quieran. Yo prefiero los casos clínicos. ¿Prefieren los casos entonces? Bueno, Sí, el tema es que no me van a saber responder ninguno porque no me vieron la clase, pero bueno, vamos a tratar de ver más o menos. Voy a abrir, a ver si tengo la clase de obstetricia como para ir mostrándoles en comparación y les voy mostrando, digamos, en la clase dónde está la respuesta del caso clínico como para que tengan una idea. A ver, bueno. Caso clínico número 1. Lo convocan para realizar una anestesia para una cesárea. Los antecedentes de la paciente son 38 años, primer embarazo, presentación cefálica y preeclampsia. ¿Cuáles consideran ustedes que son los factores de riesgo que presenta esta paciente en este embarazo? la preeclampsia. Bien, la preeclampsia es uno de ellos. ¿Qué más? La edad, Y la edad, perfecto. Esos son los dos la factores edad, de riesgo. Recuerden que mayor a 30 y 35. perfecto, muy bien, mayor a 35 años ya se considera un embarazo de riesgo. Perfecto. ¿Qué anestesia solemos usar para una cesárea? Aquí, Raquidia, perfecto. ¿Qué drogas solemos darle al anestesiólogo para que lleve a cabo una anestesia raquidia? Bupe y hiperbárica. O isobárica, perfecto. ¿Y qué más se le agrega generalmente a la bupi? Fentanilo, Fentanilo. Ah, ¿Por qué agregamos fentanilo? como coayudante. Un coadyuvante que disminuye la latencia de acción de las drogas de anestésicos locales. Entonces le pongo un opioide al anestésico local y hago que arranque un poquito más rápido, ¿sí? Adicionalmente, algunos anestesiólogos usamos infiltración local en la piel, ¿con qué? Con lidocaína. Perfecto. ¿Y qué agujas solemos utilizar para hacer el bloqueo? un lápiz, Una punta lápiz de tamaño 25. 23 o o 25. perfecto, 26 o 27. Tengan en cuenta que más finita es la aguja, más grande es el número. Entonces, la 27 es la más finita y la que menos incidencia de cefalea postpunción va a tener, ¿ok? Vamos a Ok. hablar entonces de las contraindicaciones del bloqueo. Les voy a mostrar acá para que vean que se los tengo, que lo dimos en la clase. Taca, taca, taca. Bien, antes de mostrárselo, vamos a charlar sobre las contraindicaciones. ¿Cuál es la primera contraindicación para una anestesia de tipo neuroaxial que todos deberíamos conocer? Que el paciente Negativa no del quiera. paciente. Exacto. La negativa del paciente es sine qua non la contraindicación. Si el paciente no quiere que se le pinche la espalda, no se le pinche la espalda. En obstetricia es un poco polémico porque es la mejor anestesia que le podemos ofrecer a la madre y al feto. Sin embargo, si por algún motivo la mamá no quiere estar despierta o lo que sea, se tomaría el riesgo de una anestesia general, pero bueno, hablándolo con la paciente y diciéndole todo muy bien en cuanto a las posibles complicaciones de una anestesia general en embarazada. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en una embarazada por lo cual no solemos ofrecer anestesia general?
por el estómago ocupado y que el feto puede llegar a aplastar la arteria y la vena. Bueno, el estómago ocupado, esa me gustó. El estómago ocupado se da a partir de la semana 14 aproximadamente y después de esa semana ya podemos tratar a todas las embarazadas como estómago lleno, ¿sí? Entonces deberíamos hacer una secuencia rápida de intubación en todas las embarazadas. Y hay otro problema más. Las embarazadas al final del embarazo suelen tener mucho edema en miembros inferiores, pero también edema a nivel de la vía aérea. Entonces, el tejido se vuelve mucho más friable y manipular la vía aérea para una intubación es un poquito más complejo en una embarazada. Incluso se recomienda, pese a que tenga una evaluación de vía aérea anterior al día de la intubación, digamos, volver a hacerla porque cambian día a día los predictores en las pacientes embarazadas, ¿sí? Y la compañera nos dijo porque aplasta la arteria y la vena. Bien, la compresión aorto-cava es lo que genera el fenómeno de hipotensión y por eso las tenemos que ladear ¿para qué lado? Para que no se hipotensen tanto, nos conviene siempre ponerla para un costadito o llevarle la panza hacia un costadito diferente, ya sea derecho o izquierdo. Abigail dice a la izquierda, muy bien, entonces lo que hacemos es ladear a la paciente hacia la izquierda para liberar la presión que ejerce el feto en lo que sería la aorta y la vena cava, favoreciendo el retorno venoso. Bien, además de las contraindicaciones, que es la principal, que es la negativa del paciente, cuéntanme qué otras se les ocurren y yo les muestro acá después cuáles son las que deberían ser. Infección en sitio de punción. Perfecto, infección en sitio de punción. Coagulopatía. Coagulopatía, bien, Alergia anestésico local. también. ¿Puede ocurrir sepsis? Así como Sepsis, infección generalizada. sí, obvio. No se recomienda también abordar en caso de sepsis. Muy bien. Y hay algunas relativas, como por ejemplo instrumentación de columna cervical, columna lumbar, en el caso, por ejemplo, de las escoliosis corregidas. Les voy a mostrar la parte de la clase donde decimos esto. Sí, tenemos la negativa del paciente, la hipovolemia, las alteraciones en la coagulación, la hipertensión endocraniana, ¿por qué? Porque puede tener, por ejemplo, un tumor cerebral que al tener una pérdida de líquido cefalorraquídeo, aunque no es tan significativa, puede llegar a generar un enclavamiento de la paciente. Entonces siempre tendríamos que tener en cuenta esto en caso de que tenga, por ejemplo, un meningioma, que es un tumor benigno en el cerebro, que genera un aumento del crecimiento por las hormonas, ¿sí? Durante el embarazo, y si tiene un meningioma, habría que hacer ahí como un balance entre qué me conviene más y qué no. Anomalías anatómicas como escoliosis, que son bastante difíciles de pinchar, o los viejitos, por ejemplo, que en este caso no aplica porque no vamos a tener una paciente de 70 años embarazada, pero es muy importante acordarse de esto porque los viejitos, por ejemplo, son también difíciles de bloquear porque se va calcificando toda la columna, ¿sí? Y la sepsis o septicemia. Bien, seguimos entonces con el resto del caso. Complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos llegar a tener cuando hacemos una anestesia raquídea en general y sobre todo en embarazadas? ¿Las náuseas? Bien, esa es una complicación muy frecuente, náuseas y vómitos durante no la le anestesia. Se sienta. Ay, no te escuché. No sé si se me va a escuchar porque estoy con el manos libres. Que sienta dolor, porque a veces, por lo menos en mi experiencia, a veces es selectiva o se demora más, entonces cuando empiezan la cesárea, sienten dolor, ¿no? Bien, una anestesia poco efectiva. ¿Qué más? Asociado al bloqueo queda muy fentanilo, por alto. ejemplo. Que Que se haga- hipotense mucho. Hipotensión, Intoxicación por anestésico local. intoxicación por anestésicos locales, perfecto. ¿Qué más?
La cefalea, Generalmente, ¿dónde les pica a las pacientes? La los cara. genitales. En la No, los nariz. genitales no, porque los va a tener anestesiados, pero generalmente les pica en cuello, cara y escote. ¿Por qué? Porque le ponemos fentanilo intratecal. El prurito es una de las complicaciones, entre comillas, que son más molestas para las pacientes, igual que las náuseas y los vómitos. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué le ponemos una sonda vesical a las pacientes antes de la cesárea? ¿Qué Sí, pasa con el bloqueo? no orinan si La tienen el bloqueo. retención. Exacto. Los pacientes que tienen un bloqueo pueden llegar a hacer una retención de orina. Entonces, generalmente se les pone una sonda hasta que el bloqueo se les vaya y puedan orinar por su cuenta y ya está seguro de que no van a hacer un globo vesical. ¿Sí? Vamos a mostrar las diferentes complicaciones para que vean que están en la clase. Faltaron algunas que vamos a nombrar ahora. ¿Se ve? Sí. Bien, tenemos entonces. ¿La nombramos? Creo que no, ¿no? La cefalea pospunción. Es una de las más frecuentes, pero tenemos que decirle a las pacientes que es esperable, pero es una complicación, ¿sí? ¿Cuánto dura generalmente una cefalea pospunción dural en una embarazada o en una paciente joven? ¿Y cuándo me tengo que yo empezar a alarmar si le sigue doliendo? Sin miedo, ¿eh? Participen. ¿Cuánto dura? No sé, pero te 6 podés horas. alarmar cuando... Claro. Yo creo que menos. Una cefalea pospunción puede durar hasta una semana. Después de una semana, yo me tengo que empezar a preocupar, ¿sí? Porque Esa ya es se va la que a aparece intensificar. después de las 72 horas. Exacto. Entre 48 y 72 horas aparece. Y lo máximo que se debería extender y no, digamos, revertir con el tratamiento es hasta una semana. Después hay que hacer más estudios, ¿sí? Y siempre tenemos que evaluar neurológicamente a la paciente para detectar que no haya ningún tipo de foco neurológico que me indique que está pasando alguna otra cosa. ¿Cuál puede ser alguna otra cosa? Una meningitis, un hematoma en el canal, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna vez Una, alguien vio temblar a las pacientes cuando se van de quirófano? Sí, a veces sí. sí. Bueno, esa es una complicación también de la anestesia subaracnoidea, ¿sí? Entonces las dividí en colores para que más o menos sepan cuáles son las agudas, cuáles son las mediatas y después cuáles son las más crónicas, ¿sí? Las más agudas van a ser las verdes, el escalofrío, el prurito, las náuseas y los vómitos, la retención urinaria, la hipotensión y la cefalea pospunción. Las que son mediatas van a ser la espinal, la anafilaxia y el hematoma, y las más, digamos, crónicas que se ven conforme pasan las semanas, el absceso, la meningitis, la aracnoiditis y el síndrome transitorio neurológico. ¿Bien? Una pregunta. ¿Lo de Sí. la semana de la cefalea pospunción es solo para embarazadas o para cualquier rango en No, para general? todos, para todos. No es propio del embarazo, digamos, te puede pasar con un paciente joven o con un abuelito, pero es mucho más frecuente en mujeres jóvenes. Y justo son las que en embarazo les haces la cesárea o la anestesia para el trabajo de parto. ¿Qué droga Profe, entonces? una pregunta. Sí. ¿Qué es el síndrome de tránsito neurológico? Antes cuando se usaba el lidocaína se daba un síndrome que es de... Uy, tengo un retorno terrible. Antes cuando se usaba la lidocaína en vez de bupi o ropi, se daba un síndrome que es de cola de caballo que generaba como irritación y pérdida de sensibilidad y por eso ya no se usa intratecal, digamos. Ah, bueno, gracias. ¿Qué droga usamos para retraer el útero, digamos, en el 89% de las veces? Oxitocina. Perfecto. Presentación de la OXI viene de 5 y de 10 unidades, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta, leer bien cuál están usando, porque si no le van a poner el doble o la mitad, dependiendo de lo que hagan, ¿sí? Así que leamos siempre las ampollas. ¿Alguna duda de este caso?
Bien. Entonces, Profe, sí. una consulta. En el servicio que yo trabajo ponen carbetocina, ¿por qué? En vez de oxitocina. Porque la carbetocina es más potente y quizás directamente prefieren ir por el segundo escalón antes de usar oxi. Hay oxitocinas que muchos servicios consideran que no tienen poder de útero-retracción como debería, sobre todo si son marcas genéricas. Mucha gente utiliza directamente la carbetocina, incluso la carbetocina en determinadas circunstancias está, digamos, indicada como primera línea de tratamiento en embarazos gemelares, trabajo de parto prolongado, ¿sí? Acrosomía fetal. Ah, ok. Perfecto, gracias. No, por favor. Caso clínico número 2. Ingresa una embarazada con pérdida de conciencia y convulsiones tónico-clónicas. Responda. ¿Qué patología piensa que tiene la paciente? Preeclampsia, No, ¿no? pero está cerca. Sería eclampsia porque ya son convulsiones. Exacto. La preeclampsia complicada es una eclampsia y es la convulsión tónico-clónica de una embarazada, ¿sí? Hasta que se demuestre lo contrario, va a ser siempre una eclampsia. Embarazada que convulsiona, eclampsia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Una embarazada que entra a la guardia con convulsiones, pérdida de conciencia, ¿qué tipo de anestesia le voy a realizar? Una general. Y claro, porque no, primero, ¿por qué? Porque No se va a quedar necesito quieta. soplar la vía aérea. Y segundo, no se va a poder sentar esa paciente, ¿correcto? Tercero, no sé por qué convulsiona. Puede ser una eclampsia u otra cosa. ¿Vas a tocar el neuroeje con una convulsión en curso? Raro. Y además, tenemos que acordar que la eclampsia y la preeclampsia pueden estar acompañadas por coagulopatía y plaquetopenia. Entonces, si no tenemos ningún laboratorio actualizado de la paciente dentro de las 3 horas digamos, de la cirugía, no deberíamos pincharle la espalda, ¿sí? Porque puede tener una caída de las plaquetas importante y estar pinchando una espalda con menos de 50.000 plaquetas. Entonces le vamos a ofrecer una anestesia de tipo general. Habíamos dicho que las pacientes embarazadas son estómagos ocupados. ¿Qué tipo de drogas vamos a elegir al momento de hacer una general para esta paciente? Podemos usar rocuronio en doble dosis o Tuxio, Roku. fentanilina. Bien, ¿con o sin fentanilo? Sin. Bien, acá tenemos digamos, como dos vertientes. Hay gente que hace fentanilo, hay gente que hace remifentanilo y hay gente que no hace nada, ¿sí? Depende el gusto y piacere del anestesiólogo. Generalmente los que no usan fentanilo es porque no quieren que llegue al feto antes del nacimiento, entonces se lo hacen después o hacen remi para que las esterasas plasmáticas lo metabolicen rápido y no llegue tanto al feto, ¿sí? Pero estamos todos de acuerdo que vamos a realizar una secuencia rápida, ya sea con suxi o con rocurobilino, como dijeron, a doble dosis. Nombre al menos 3 factores de riesgo para preeclampsia o eclampsia. Silencio, porque no me vieron en la clase. Esperen que No se los en- voy a mostrar. Anemia. No en- ¿Cómo? No escuché, ¿eh? Son los mismos que Entiendo. para factores de riesgo, ¿sí? Macrosomía fetal, restricción de crecimiento intrauterino, todo lo que te da alteraciones visuales, alteración de la función renal con proteinuria, ¿sí? Todo eso son factores de riesgo que van a predisponer a un aumento, digamos, de la presión. Y se va a ver reflejado así para poder después diagnosticarlo y tratarlo. Tengan en cuenta que el embarazo genera, entre comillas, hipotensión, o sea, las embarazadas manejan presiones más bajas que una paciente no embarazada. Entonces, un 130-70 para una embarazada ya es sinónimo de le voy a dar drogas para bajar la TA. ¿Con qué drogas aumento la TA de una paciente después del bloqueo, por ejemplo? ¿Y con qué drogas trataríamos una hipertensión? Vamos primero con las drogas que tengo que tener preparadas para levantarle la presión en caso de que se hipotense. Atropina y epinefrina.
Atropina. Atropina tenemos acá, alguien dijo efedrina y alguien dijo, Etilefrina. bueno, la atropina eleva frecuencia, sería más indicada para una bradicardia, ¿sí? Pero Nora, la efedrina y la etilefrina, sumada a la nora, se pueden usar para elevar la TA tras una hipotensión postbloqueo. Hay bloqueos que son altos, por arriba de T4, que van a estar acompañados de hipotensión y bradicardia, y ahí podemos usar efedrina, por ejemplo, o la misma atropina que nombró la compañera, ¿sí? Pero recuerden que la atropina se relaciona con aumento de frecuencia cardíaca y no necesariamente va a elevar la presión arterial, ¿sí? Y para bajarle la presión a una embarazada, ¿qué drogas usamos? Remi. No, ¿La betalol? la betalol. La betalol es la droga de elección en las embarazadas para bajar la presión arterial. La ampolla viene de 20 miligramos y le hacemos una ampolla a pasar lentamente, ¿sí? Hasta que revierta un poco la hipertensión. Otra droga que se puede usar, que nosotros tenemos en quirófano, es la clonidina, ¿sí? El bolo chiquitito, un microgramo kilo. La clonidina viene de 150 microgramos, así que le hacemos un microgramo kilo a la paciente y tratamos de revertirle la hipotensión, la hipertensión. Tengan en cuenta que una paciente que ingresa a quirófano con eclampsia o con preeclampsia va a tener acompañado siempre la protección neurológica. ¿Con qué droga? Que protege el cerebro en convulsiones para las embarazadas, que muy pocas veces la vamos a usar. Sulfato de ¿Sulfato de magnesio? Bien, sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se pasa siempre para protección cerebral en las embarazadas que tienen preeclampsia, ¿sí? Cuando la presión está muy alta, una de las drogas que usamos, además del labetalol para tratarla, protegemos cerebro con sulfato de magnesio. Siempre tenemos que tener en cuenta la diuresis, la respiración, ¿sí? Porque puede causar apneas, ¿sí? ¿Cómo revierto una toxicidad por sulfato de magnesio? Otra pregunta importante. Gluconato de, Calcio. no, de sodio, no, de calcio. Entonces, ¿cómo protejo a una embarazada, el cerebro de una embarazada? El sulfato de magnesio. Si me paso con la dosis y empieza a tener retención urinaria, hipoventila y pierde reflejos, vamos a pasar gluconato de calcio, ¿sí? Una ampollita de gluconato de calcio van a revertir los efectos de las 5 ampollas que le tengo que pasar de carga a una embarazada con sulfato de magnesio. ¿Correcto? Bien. Acá está lo del monitoreo. Siempre tenemos a todo paciente que se le da sulfato de magnesio, tenemos que chequear el reflejo rotuliano, la frecuencia respiratoria y la diuresis. Si retiene orina, hipoventila o pierde reflejos, vamos al gluconato de calcio para revertir esa intoxicación por el magnesio que le está dando, ¿sí? Es importante que cuando ingresa la paciente la carga de sulfato haya terminado, digamos, antes de entrar al quirófano. Después sigue un mantenimiento. El mantenimiento se puede cortar, ¿sí? Después de la cesárea se vuelve a hacer, pero la carga de magnesio de 5 gramos tiene que estar sí o sí. Caso clínico número 3. Analgesia en trabajo de parto. Paciente de 40 años, cuarto embarazo, se encuentra en el primer estadio del trabajo de parto. El primer estadio es cuando arranca el trabajo de parto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un trabajo de parto lo tenemos que dividir a grandes rasgos en dos. El trabajo de parto inicial y en el que ya está por salir el bebé, que sería la última fase. La inicial va a responder a opioides y la final va a responder a anestésicos locales. ¿Por qué? Porque es un dolor más somático. Una vez que nosotros identificamos esas dos partes, tenemos diferentes anestesias que le podemos dar a la paciente. Generalmente vamos a usar una anestesia combinada, ¿por qué? Porque nos van a llamar no en un periodo expulsivo, sino cuando ya le empieza a molestar en el periodo de dilatación, ¿correcto? Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a la paciente? Una anestesia raquidia con una anestesia peridural.
Esa se llama anestesia combinada espinal peridural. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, cuando yo estoy en el primer estadio del trabajo de parto, a ver si tengo foto acá. Acá, cuando estoy en el primer estadio del trabajo de parto, voy a utilizar, como dije antes, los opioides. ¿Cómo puedo yo administrar opioides a una paciente? ¿Con qué anestesia? ¿Una epidural, una subaracnoidea o con las dos? Con las dos. Con las dos. Pero, y acá viene el kit de la cuestión, ¿cuál es la más rápida en actuar? Raquidia. Perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos en un trabajo de parto que inició hace poquito, podemos ofrecerle a la paciente una anestesia combinada. ¿Por qué? Porque le vamos a ofrecer intratecal, una anestesia con anestésicos locales y opioides incluidos. Y me voy a guardar la peri con catéter en el mismo procedimiento, ¿no? Para dejarme un tiempito hasta que la paciente se le vaya el efecto del anestésico local con el opioide a medida que transcurre el trabajo de parto, y cuando tenga la necesidad de pujar, porque ya está coronando y tiene dilatación completa, le voy a agregar por el catéter más anestésicos locales acompañados o no de opioides. ¿Por qué? Porque el dolor de la dilatación final y de la coronación duele, ¿sí? En la que haya tenido un parto seguramente lo recordará. Entonces, al principio le puedo dar anestesia espinal con peridural o directamente una peridural sola o una espinal sola, dependiendo del estadio del trabajo de parto, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que saber de los estadios? Básicamente, dónde actúa cada droga y qué es lo que duele, ¿sí? Entonces, el primer estadio, que es el que va a responder a fentanilo, a opioides, ¿sí? Va a ser el dolor que está, a ver si tengo acá, no lo tengo, esperen que se los voy a mostrar. Es el dolor que está referido en lo que es la zona lumbar. La zona lumbar, acá. ¿Ven la nueva? Sí, sí, ahí se cambió. Sí, ese. Bien. La zona, ¿y ven mi flecha? Sí, sí, también. Ah, listo. Bien. La zona lumbar es lo que empieza a doler primero, la zona lumbar y la parte baja de la panza, ¿sí? Y va a llegar un momento que ese dolor se va a hacer muy intenso hasta que el dolor final y más fuerte es el perineal, el bien somático, cuando está saliendo la cabeza y el cuerpo del bebé. Entonces, cuando nosotros estamos en estos dos estadios en donde lo que más duele, digamos, es la parte de arriba, estamos hablando de un dermatoma 10, 11, 12 y un L1. Y cuando hablamos de un estadio avanzado, lo que va a doler es bien a nivel perineal, estamos hablando de S1, S2, S3, que es lo que vemos en este cuadrito que les había mostrado yo. Ese es el cuadrito que se van a tener que estudiar sí o sí. Entonces, en una fase temprana, opioides. En una fase tardía, anestésicos locales. Generalmente mezclamos los dos y les damos 2 veces lo mismo en diferentes cantidades, siendo primordial, obviamente, los opioides acá y los anestésicos locales acá. Tenemos en cuenta también otra cosa, los dermatomas, como habíamos dicho, y otra cosa que quiero que se lleven es el tipo de dolor en cuanto aparece. La fase 1 y el dolor en el vientre bajo y en la espalda va a estar durante todo el parto. Pero la parte somática y perineal va a estar en el último periodo. Por eso tienen que recordar lo de los anestésicos locales. Como lo que duele es el estiramiento de todas las fibras, necesitamos algo bien potente y no solamente un opioide. Necesitamos un anestésico local. ¿Correcto? Profe, me queda una Entonces, duda. sí, Con respecto al abordaje, sí. haría una peridural. ¿Cómo sería la combinada con raquidia? O sea, al principio es menos, después es más. No termino de entender esa parte solamente de Bien, claro, cuando se vos le deja el catéter. a vos te llaman para hacer una anestesia de trabajo de parto. Hay 2 escuelas, yo te digo, por ejemplo, lo que hago yo. Yo llego,
Si tengo set combinado, que no tengo acá para mostrarles, pero el set combinado te permite hacer en el mismo espacio una peri primero y a través de la aguja de peridural pasas una aguja 27 punta lápiz que viene con el set y le haces en el mismo espacio la aracnoide. ¿Hasta ahí me seguiste? Entonces, ¿qué hago? Busco el espacio, elijo el espacio, hago la peridural, no muevo la aguja, inserto la segunda aguja dentro de la peridural hasta llegar al espacio espinal subaracnoideo y le doy la dosis de anestésicos locales con opioide que necesita. Eso generalmente produce un alivio inmediato del dolor porque estoy en el líquido cefalorraquídeo. Posteriormente saco la aguja que metí sobre la aguja de peri y me queda el espacio peridural para poner el catéter peridural, que me va a servir para una segunda instancia cuando lo que yo le puse adentro del canal medular se le vaya y tenga que hacer un refuerzo para evitar pincharla de nuevo. Yo ya tengo puesto el catéter y le puedo pasar anestésicos locales más opioides por el catéter para la segunda fase del trabajo de parto. En caso de que no tenga un set combinado, lo que se suele hacer es lo siguiente. Haces de forma habitual una anestesia subaracnoidea en un espacio, que vas a elegir un espacio bajo, ¿sí? Y en un espacio más arriba, en un segundo tiempo, dentro del mismo acto, vas a hacer de nuevo la punción con una aguja peridural. Es decir, que esta vez van 2 pinchazos. El primero ayuda mucho a que la paciente se relaje porque la disminución del dolor genera confort, obviamente, y deja de moverse. Tengan en cuenta que las contracciones son muy fuertes, son molestas, genera mucho disconfort y eso hace que se muevan. Entonces, yo particularmente recomiendo hacer primero la anestesia subaracnoidea para darle confort a la paciente y después, en un segundo tiempo, cuando ya está más tranquila, voy con la aguja de peridural para que no se me mueva tanto y tengo menos incidencia de hacerle una perirraqui. ¿Se entendió? Perfecto, profe, gracias. No, por favor. Vamos acá. Analgesia de trabajo de parto. Paciente de 20 años, primer embarazo. Ingresa a la guardia en trabajo de parto, último estadio, con un fuerte dolor en la zona perineal y refiere muchas ganas de ir al baño y una fuerte presión. Presenta dilatación completa y puede tocarse la cabeza del bebé. A esta altura, ¿qué tengo que hacerle yo a esta paciente? ¿Una combinada o una raqui? No, directo a la raqui. Parto natural. Casi que está para parto normal, claro, sin nada, sin intervención anestésica, exacto, le hago una raqui. ¿Y qué voy a priorizar en este periodo del trabajo de parto? ¿Opioides anestésicos o locales. anestésicos Anestésicos locales? locales. Perfecto, porque ya está saliendo el bebé y le va a doler como la hostia. Muy bien. Los dermatomas afectados, ¿cuáles van a ser? Dermatomas sacros, ¿correcto? Sí. Bien. ¿Qué drogas solemos usar para una anestesia en el trabajo de parto? Generalmente ropivacaína o bupivacaína, ¿sí? Más o menos fentanilo. Estamos entonces en la última fase del trabajo de parto. Bien. Vamos ahora al otro caso clínico. Paciente de 30 años cursando embarazo de 10 semanas con diagnóstico de apendicitis aguda. Es digamos, una patología bastante frecuente de ver en todos los estadios, digamos, en todos los trimestres del embarazo. ¿Qué decís, tipo justo? Sí, justo. ¿Qué otras patologías solemos ver? Colecistitis, algún que otro trauma, o por ejemplo, una torsión de ovario, o algún quiste de ovario que se rompe, ¿sí? Pero generalmente la apendicitis es lo más frecuente. Nosotros dividimos al embarazo en 3 trimestres, ¿correcto? Tenemos el primer, segundo y tercer trimestre. Cada trimestre tiene como un riesgo inherente a sí mismo. El trimestre más seguro para hacer cualquier anestesia, ¿cuál sería para ustedes? ¿Primero, ¿El tercer segundo o tercer trimestre? trimestre? Tercer trimestre. Acá dicen el tercero. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Más seguro? Más seguro. En el primero. En el primero. Bueno, la respuesta es en el segundo. El segundo trimestre es el que tiene mejor, digamos, sobrevida fetal que los demás. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre podés causar un aborto
y en el último trimestre podés desencadenar un parto prematuro. Es más difícil que en el segundo trimestre pase una de las dos cosas. Entonces, primer trimestre, riesgo de aborto. Segundo trimestre, el considerado más seguro. Tercer trimestre, riesgo de parto prematuro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Digamos, cuando nosotros hacemos una anestesia general, siempre, o una anestesia en general en realidad, siempre tenemos que hacer, digamos, un control de la vitalidad fetal. ¿Qué quiere decir? Yo antes de tocar a la paciente tengo que saber cómo está el feto y cómo va a estar después de que yo intervine. ¿Por qué? Por una cuestión legal. Si por esas cosas de la vida estamos interviniendo a la paciente y hay pérdida de latidos fetales posteriores y había antes, quiere decir que la anestesia o el acto quirúrgico ocasionó la muerte del feto. Pero si yo no tenía signos vitales antes de arrancar la cirugía, quiere decir que la paciente ya había tenido una muerte intraútero antes de ser intervenida. Entonces, legalmente es muy importante monitorear antes y después de una anestesia en cualquier embarazada la vitalidad fetal. En la clase hay una foto del monitor para verificar el feto. ¿En qué sentido? ¿Del No monitoreo sé. fetal? Sí. No le puse monitoreo, pero igual, digamos, te das cuenta porque ves los latidos y escuchás los latidos. Mientras escuchas los latidos en una frecuencia de 150 prox, está todo bien. Igualmente, no lo tenemos que hacer nosotros desde la parte anestésica, lo tienen que hacer los obstetras, que lo tienen que dejar asentado en la historia antes de entrar. ¿Sí? La vitalidad fetal la tienen que corroborar, digamos, los obstetras, y una vez que está eso en la historia y dice, está todo ok o no, listo, procedemos a hacer el procedimiento que tengamos que hacer. Y después de eso les decís, chicos, háganle la eco de nuevo para ver cómo está todo. Generalmente hasta se le muestra a la paciente, se le hace escuchar los latidos y demás, para que esté todo ok y se quede tranquila también la paciente. Bueno, entonces, ¿cuál es el principal riesgo que corre la paciente cursando 10 semanas? ¿Perder el feto? Perder el Aborto. feto, un aborto. Muy bien. ¿Cómo controlaría entonces la vitalidad fetal? Con la frecuencia cardíaca a través de un monitoreo o una ecografía. ¿Usaría tocolíticos de rutina? Los tocolíticos son, digamos, lo contrario a los uterotónicos, que son la oxitocina, la carbetocina, la metilalgonovina. Los tocolíticos relajan el útero. ¿Para qué creen que los usaríamos en caso de usarlos? ¿Para qué querría yo Para retener relajar el el útero y parto, evitar para que tenga frenarlo. contracciones? Para prevenir que se desencadene el embarazo. Claro, para evitar, digamos, que se produzca el mecanismo de parto, ¿sí? Que se active, digamos, y se haga una inducción, digamos, no querida de el parto, ¿sí? Entonces relajás el útero y frenás ese mecanismo de parto. Pero no se usan de rutina, ¿sí? A todas las pacientes que vamos a dormir para, por ejemplo, una apendicitis aguda, no le vamos a hacer tocolíticos de rutina, solo si se desencadena el trabajo de parto. Y en caso de la apendicitis aguda, nosotros vamos a tener dos opciones para darle a esta paciente. ¿Qué anestesia le podemos ofrecer? La ¿Qué dos general. anestesias? General. ¿Y qué más? Raqui. Y una raqui. Para todas las patologías que son abdominales, no se recomienda, la verdad, hacer una anestesia raquidia. Sin embargo, se utiliza, pese a que no es lo mejor. La única contraindicación que tiene la raquidia en este tipo de pacientes es si van a hacer una apendicectomía laparoscópica y no convencional. En ese caso le tengo que hacer sí o sí una general, ¿correcto? No se puede hacer una laparoscopía en un paciente que tiene una raquidia hecha. Bien. Profe, una consulta por el tema del sebo, porque tiene 10 semanas. Sí. ¿A las 10 semanas produce la teratogenicidad o hay Bueno, el tema del sebo es importante aclararlo. Está demostrado teratogenicidad en ratas, no en humanos. Sin embargo, teniendo en cuenta esto y sabiendo que muchos estudios en ratas después se pueden traspolar a humanos, nosotros, digamos, tenemos como la escuela de no recomendamos exponer innecesariamente a sevoflurano
a una paciente embarazada independientemente de la edad gestacional. De todas las opciones, lo que te recomendaría hacer, obviamente, es TIVA, general endovenosa total, ¿sí? Sí, ¿Se aclaró más o menos? sí, gracias. Perfecto. Bueno, seguimos. Ya terminé los pasos. ¿Alguno tiene alguna duda? Qué silencio. Silencio abrumador. Hola, Ivana. Tengo Antonella, una sí, la respuesta consulta. correcta sería general TIVA. Bueno, sí, Hola. eso queríamos preguntar las dos. Entonces, Sí, si ponemos general, TIVA está bien la respuesta. claro. Sí, sí, Ok, sí. Por ejemplo, si tienen un politrauma, vas a priorizar, obviamente, hacerle una TIVA. Ahora, si el embarazo tiene, no sé, si vas a dormir a una embarazada para hacerle la cesárea y por algún motivo la podés dormir, la tenés que dormir, le puedes hacer cebo porque ya está. ¿Me explico lo que te quiero decir? sí, estábamos hablando en ese estadio del embarazo, principalmente. Pero si no, le haces TIVA. Ok, Durante el gracias. embarazo, TIVA. En una cesárea podés hacerle cebo porque el cebo que le va a llegar al chico ya está, digamos. No, no va a pasar nada en 30 segundos que tardan en incidir después de que lo dormís. Es más, hasta a veces lo sacan antes de que vos abras el vaporizador. Al bebé, digo, ¿no? Cuando haces una general en una embarazada, el abordaje de obstetricia es archi mega rápido y vos asegurás la vía aérea y enseguida el bebé está afuera. Entonces, no habría problema en hacerlo con cebo. ¿Sí? Solange, no, los fármacos tocolíticos se usan solamente si se llega a desencadenar el trabajo de parto en una cirugía, ¿sí? Pero no se usan de forma rutinaria, por así decirlo. No es que a todas las embarazadas que entran a quirófano por una patología no obstétrica o no para una no cesárea le vas a hacer un tocolítico, ¿sí? Pero si vos ves que, no sé, le estaban haciendo una colelab y arrancó con contracciones rítmicas, periódicas, y bueno, ahí llamás al obstetra y le decís, mira, se está desencadenando el parto, ¿le pasamos o no? Y te va a decir, sí, pasar un tocolítico. No es algo que hacemos frecuentemente porque, gracias al cielo, no tenemos embarazadas todos los días para dormir. Isoxsuprina, Antonella, isoxsuprina. ¿Alguno tiene alguna duda más? Espero que vean la clase, tiene audio, le puse toda la onda y aborda más o menos lo que estuvimos viendo, ¿sí? Se tienen que llevar lo más importante y no tienen que saber dosis de las cosas, solamente conocer básicamente lo que se usa. ¿Por qué no Raki para una laparoscopía? Porque una laparoscopía te reduce la capacidad residual funcional. Vos pensás que estás inflando la panza a expensas de ascender el diafragma. En una embarazada el diafragma ya está ascendido por la panza. Si vos a eso le estás sumando que tenga que respirar sola por su cuenta y le estás sacando más todavía de lo que tiene de reserva, estás sometiendo a una paciente tipo, incluso no se puede hacer en un paciente que no está embarazado, digamos. Laparoscópica con todas las implicancias que tiene el neumoperitoneo, sería como muy cruento. Vos pensás que un paciente que está con una anestesia raquídea sola y una sedación nunca va a tener el plano que tiene y la relajación muscular que te da una anestesia general. El disconfort que va a tener el paciente no está bueno. La anestesia raquídea está buena para algunas cosas, pero para otras no tanto. Este es uno de los casos en los que no. Ya algunos si han estado en quirófano pueden notar que el disconfort
de la cesárea, algunos pacientes no lo toleran bien, pese a que la cesárea haya tomado bien, pese a que la raquidia haya tomado. Los tironeos no están buenos, e incluso cuando después de la cesárea hacen ligadura, el toqueteo del peritoneo para llegar a los anexos y hacer la ligadura le genera un disconfort extra a la paciente y la paciente lo nota, se queja. Incluso entre anestesia subaracnoidea y peridural, si tenés que elegir, uno siempre elige la subaracnoidea porque digamos, la profundidad anestésica es mejor que con la peridural. Pese a que se puede hacer el procedimiento, el disconfort de la peridural es mucho mayor que con la raqui. Y si tenés que hacer, imagínate, una cirugía de alto impacto abdominal con el neumoperitoneo, con una raqui, y el paciente ventilando solo, es como muy fuerte. Ten en cuenta también que todas las cirugías con laparoscopía llevan una posición determinada. Algunas laparoscopías implican, por ejemplo, la del Apex, implica que el paciente tenga la cabeza para abajo, o sea, Trendelenburg, y una leve lateralización hacia la izquierda para exponer la zona quirúrgica. Imagínate, una paciente embarazada con la cabeza para abajo, con el bebé que le aprieta todo, más el neumoperitoneo. No, sería una catástrofe. No lo hagamos, no lo hagamos. Bueno, ¿alguna duda más? Bueno, cualquier cosa tienen la sección de dudas para escribir. Acá les dejo una actualización de protocolos asistenciales de la CEDAR, que está bueno como para que lo tengan para la vida. No hace falta que lo estudien y se lo bajen. Pero bueno, tiene algunos tópicos que están buenos para que lo lean y si es que quieren ampliar un poquito la información, ¿sí? Bueno, y eso ha sido todo. Espero que les haya servido, muchachos. Los dejo temprano. Aprovechen el día que está buenísimo. Gracias, profe. Muy buena la Gracias. clase. Hasta luego, Chau, profe. chau.